soleado día acá en los estudios de Orange County, California, de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y quiero darles, como siempre, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Como saben, como lo digo siempre, no dejen de escribirnos con sus preguntas, con sus inquietudes a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Como digo y lo repito para todos aquellos que nos están viendo por primera vez o recientemente, leo absolutamente todos los correos. No puedo responderlos personalmente porque el volumen es muy grande, pero los leo todos y los encamino en el curso necesario. Las que son preguntas y dudas las llevamos al tema de nuestros programas de preguntas y respuestas. Las propuestas de temas más densos los convertimos en programas completos para los cuales invitamos a un experto, y los pedidos de oración los dirigimos al monasterio donde descansan los restos de Madre Angélica, donde rezan por todos los televidentes de EWTN y por las intenciones de los radioescuchas de Radio Católica Mundial. Y justamente dentro de estos temas en los que consistentemente hemos venido recibiendo pedidos de ayuda y de clarificación está el tema de la ideología de género. Y por eso quisimos invitar unos programas atrás a Agustín Laje, probablemente el experto más importante en tema de ideología de género en el mundo de habla hispana, ¿no? Y como quedamos en ese programa, para quienes lo vieron y para quienes no los vieron, vayan a buscarlos a la página de YouTube de EWTN en español. Traerlo de nuevo porque Agustín, a quien le doy la bienvenida, no quiero seguir hablando sin decir muchas que estás gracias acá y agradecerte por estar de nuevo, Agustín. A usted, muchas gracias por la invitación. Pero Agustín nos dejó un tema pendiente, y es el tema de cuáles son los métodos actuales de infiltración de la ideología de género en nuestros países, ¿no? Agustín hizo un recorrido histórico, político, ideológico de cómo la ideología de género comenzó con algunas ideas ligeramente desquiciadas, hasta medio poéticas, para terminar en convertirse en una verdadera maquinaria ideológica. Y para los hermanos que nos ven a través de EWTN, ustedes pueden ver el libro principal de los numerosos que ha escrito Agustín Laje en pantalla, el libro negro de la nueva izquierda. Ese es un libro que Agustín próximamente va a traducir al inglés. Está ya traducido en inglés. Está ya traducido al inglés, sí. Está en Amazon. Y este libro también está en Amazon, el libro negro de la nueva izquierda, que precisamente hace el recorrido de esta... de cómo una idea completamente desquiciada, por la cual el autor o la autora, en este caso, en circunstancias naturales hubiera sido llevada a un asilo mental, se terminó convirtiendo en lo que hoy en día es esta aplanadora ideológica que está poniendo en riesgo las bases culturales de nuestra sociedad en América Latina y en el mundo de habla hispana, ¿no? Te cuento que la mayor parte de estas personas que han escrito estos temas han terminado en asilos mentales. No lo sabía. Por ejemplo, Shulamit Firestone, la canadiense más importante en temas de género, terminó totalmente desquiciada en un asilo mental. Foucault, por ejemplo, que es un autor francés en el cual se recuesta mucho de la teoría queer, estuvo en neuropsiquiátricos algunas veces, y bueno, él terminó muriendo de SIDA por la vida desenfrenada sexual que seguía conforme sus teorías. Homosexual, claro. Sí, y todavía más que eso. Él acostumbraba a ir a los baños públicos de San Francisco a flagelarse públicamente, sadomasoquismo y todas esas cuestiones. Gente que ha llevado vidas no muy ordenadas, digamos, y en muchos casos no ordenadas psiquiátricamente, como el caso de Shulamit Firestone. Claro, un dato más que nos demuestra cómo más legítimamente todavía, ya no solamente como hipérbole, podemos llamar estas ideas auténticamente una locura. Pero como nos explicabas en el programa anterior, sin embargo, ha habido todo un proceso en el cual estas ideologías encontraron
un oportunismo político, ¿no?, de parte de determinadas élites, especialmente las élites racistas, antipoblacionales. Exacto. Y por otro lado, ingentes recursos económicos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha puesto en esta situación acá con la que comenzábamos en el programa anterior, que es, Agustín, padres de familia, miles, decenas de miles de padres de familia en América Latina y en el mundo hispano, y también en el mundo anglo, la gente de sentido común, están abrumadas con la cantidad de frentes, ¿no?, desde las políticas de educación hasta las políticas de salud, ¿no?, hasta las políticas laborales, o sea, cómo en distintos frentes de pronto esta ideología de género ha comenzado a imponerse y en muchos casos de una manera brutal, estatista, en las cuales quienes no cumplen con esta ideología de género son penalizados económicamente, cuando no excluidos socialmente. Entonces, me gustaría que entráramos ahora a, como dicen los norteamericanos, cómo se hizo la salchicha, bien, ¿no? Bien, que es la parte más fea, porque dicen que quien ve cómo se hace un chorizo, después no lo quiere comer, ¿no? Entonces, ¿cómo este proceso ha terminado imponiéndose en nuestros estados y por qué estamos en medio de esta batalla? Y quisiera comenzar con una pregunta muy específica. Los partidarios de la ideología de género detestan que se le llame ideología de género. Bien. Y dicen que el término ideología de género es una invención fascista de la derecha que no quiere, que quiere crear un mal nombre a lo que ellos llaman en realidad perspectiva de género. Entonces, ¿podrías hablarnos por qué ellos detestan que le llamemos ideología de género y qué cosas quieren decir con este eufemismo de perspectiva de género? Bien. A ver, ellos odian que se llame ideología de género a lo que es para ellos una perspectiva, porque si asumimos que el género como categoría de conocimiento sociológico ha devenido en ideológico, estamos diciendo que ha dejado de ser científico. Si ha dejado de ser científico y es simplemente una ideología más entre tantas que uno puede encontrar en la sociedad, entonces no vemos la necesidad de mantener esa ideología como dogma oficial en el sistema educativo, por ejemplo. ¿Por qué vamos a tener como universidad un departamento de género si el género es una ideología? Es decir, es lo contrario a la ciencia. ¿Por qué vamos a ofrecer como universidad un posgrado en género, un taller en género? Vamos a producir libros de género desde las universidades, vamos a tener asignaturas y materias de género para los estudiantes y en definitiva estamos hablando sobre una ideología. Es como que la universidad tenga el departamento marxista, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien si uno quiere ser marxista, pero una cosa es la ideología personal de uno y otra cosa es el conocimiento científico de la cosa, ¿no? Entonces ellos odian la cuestión de la palabra ideología porque en su acepción clásica, la palabra ideología, es decir, originalmente, la palabra original, remitía a lo que era anticientífico. La ideología venía a, de alguna forma, significar un conjunto de ideas que no estaban dadas en la realidad, sino que mistificaban la realidad, invertían la realidad. De hecho, Marx usaba una imagen muy interesante que es el efecto de un espejo que a uno le devuelve una imagen inversa de sí mismo. Yo me veo en un espejo, si yo veo mis patas para arriba y mi cabeza hacia abajo, estoy frente a un espejo que me está mistificando la realidad. Él dice la ideología funciona así, como un espejo que te devuelve una imagen invertida. La perspectiva de género es una ideología en la medida en que para mantenerse precisa ocultar conocimiento científico riguroso sobre nuestra sexualidad. Porque lo que vende la ideología de género es que uno no es hombre ni mujer por naturaleza, sino que uno ha sido construido como hombre y mujer, como hombre o mujer, y uno en consecuencia puede deconstruirse y ser lo que uno quiera a partir de la autopercepción. Esto es completamente anticientífico, por eso lo llamamos ideología. Pero además, la acepción politológica de ideología dice otra cosa. Dice, al margen de si consideramos que ese conjunto de ideas sean verdaderas o sean falsas, lo propio de una ideología es constituir un conjunto de ideas
que movilizan la práctica política, movilizan grupos políticos específicos. Efectivamente. Y la ideología, la perspectiva de género es el conjunto de ideas que están movilizando fundamentalmente dos grupos específicos, el feminismo de nuestros tiempos y los lobbies LGBT. Entonces, desde las dos ópticas, la perspectiva de género es ideológica. Y si vos te fijas un poquito más profundo todavía, hablar de perspectiva no es hablar de algo que no sea ideológico. Lo que no es ideológico en todo caso es lo científico. La perspectiva puede ser una perspectiva científica o puede ser una perspectiva ideológica. La perspectiva de género, si les gusta usar esa palabra, muy bien, digan esto es una perspectiva de género, pero es una perspectiva ideológica sobre el género porque ha sustraído a la sexualidad de componentes naturales científicamente determinados porque queremos creer que la sexualidad se reduce al género. Entonces ahí es donde aparece lo ideológico, ¿no? Agustín, no sé si tú estás familiarizado con un documental, y lo digo entre comillas, ¿no? Un documental que produjo la organización abortista peruana Promsex. Este documental viajó a Costa Rica, Argentina, Perú. El documental han querido darle, digamos, una gran importancia, pero resulta que el famoso director y productor de Promsex, que era además miembro del directorio de esta organización Promsex, acaba de ser destituido por abusos sexuales, ¿no? Entonces, no creo que su documental vaya muy lejos en estas circunstancias, ¿no? Bueno, no lo he visto al documental, no me extraña lo que ha pasado. Promsex además ha estado financiado por Planned Parenthood. Promsex ha mentido deliberadamente sobre cifras en el Perú. Hubo hace un par de años, por ejemplo, un informe de Promsex donde anunciaban que había una suerte de epidemia de homofobia en el Perú porque 38 homosexuales habían sido asesinados y daban a entender que esos homosexuales habían sido asesinados por crímenes de homofobia, ¿no? Ahora, cuando uno se metía a estudiar caso por caso, que con Nicolás Márquez lo hicimos, uno iba a llegar a la conclusión de que 20 de esos 38 casos eran asesinatos pasionales entre la propia pareja homosexual, es decir, un caso de homofobia bastante curioso, porque quien mata al homosexual ni siquiera es heterosexual, sino que es la pareja del homosexual, y los otros 18 casos eran asesinatos en el marco de robos violentos. Pero claro, esta organización, bien financiada desde arriba, como hemos visto, se dedicó a manipular cifras, a dar mensajes confusos, y bueno, ahora este filme yo no lo he visto, pero ojalá que no llegue lejos. Mira, el argumento fundamental de este documental, en el que tú estás presente en numerosas ocasiones como una de las bestias negras, digamos, del... ¡Qué honor! ¡Qué honor! Efectivamente, efectivamente. No lo quería decir yo. Pero lo hacen en Costa Rica, en un par de lugares, digamos, donde Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina, en algunos de los lugares donde esta oposición, ¿no? Al estilo "con mis hijos no te metas", ha sido relativamente exitosas, ¿no? Sí. Y el argumento que ellos dan es que esta es una cábala, ¿no? Hay una cábala de los homófobos, ¿no? Que están impulsando esta convicción en la gente, este engaño en la gente, de que la perspectiva de género es una ideología. O sea, ellos toman muy en serio que nosotros estemos llamándole ideología de género. A ver, nosotros tenemos una serie de éxitos que tenemos que reconocer. Si nosotros estamos diciendo que estamos viviendo una lucha cultural, lo más importante en una cultura es quién domina las palabras, quién domina los significantes y los significados. Entonces, quien use mejor las palabras va a ser quien va a llevar la delantera en una lucha cultural. Nosotros hemos tenido algunos éxitos. Por ejemplo, descubrir de alguna manera que lo que se llamaba perspectiva o enfoque de género, que también a veces lo llaman de esa forma, era una ideología. Y eso fue un golpe muy fuerte para ellos. Entonces, por eso ellos reaccionan de esta forma, porque entienden que nosotros tenemos el concepto de ideología de género que los está afectando en su legitimidad académica y política. Ahora bien, nosotros tenemos también otros usos de palabras que han generado mucho éxito entre nuestras propias filas. Por ejemplo, "con mis hijos no te metas". Es un eslogan espectacular. Digo, ¿a qué nos remite eso? Nos remite a
Métete con mi bolsillo porque los políticos se meten con tu bolsillo. Métete con un montón de cuestiones con las que los políticos se meten, te regulan la vida, te condicionan la existencia. Pero ok, el límite está en mis hijos. ¿A quién se le dice no te metas con mis hijos? A los políticos que están en el Estado. Y eso ha generado la conciencia de muchos padres. Entonces también están atacando la idea de con mis hijos no te metas, ¿no? Y después, por ejemplo, otro gran éxito en cuanto a las palabras ha sido en Argentina: salvemos las dos vidas, porque se nos ponía bajo una disyuntiva falsa que era o la vida de la madre o la madre del hijo. Elegí, no, yo elijo las dos. ¿Por qué tengo que elegir una? Pero esta cuestión se maneja mucho por palabras y ellos son hacedores de palabras muy buenos. Claro. Por ejemplo, vos recién usaste una palabra que es homófobo. En Argentina se diría homofóbico, pero es lo mismo. Vos fíjate, esto es una estrategia de imposición, que vos iniciaste el diálogo diciendo cómo se nos impone en los países esto. Esto es una estrategia de imposición muy clara. Antes en política se usaba la palabra anti, ¿no? Para denotar la versión que uno tenía respecto de un conjunto de ideas. Por ejemplo, antiliberal, antisocialista, anticomunista, antinazi, antifascista. Era el anti. Ahora estamos en la era de las fobias. Ahora, la fobia es una palabra médica. La fobia no es simplemente miedo. Miedo es, por ejemplo, que acá aparezca una arañita y yo cuando la veo me da miedo, pero le hago así y ya está. Ahora, la fobia es si allá hay una araña y yo no puedo mantenerme acá dentro del estudio porque hay una araña. Una fobia es un desorden mental. Es un miedo irracional, producto de un desorden mental. Es una enfermedad psiquiátrica, clasificada como tal en los manuales de psiquiatría. El último es el DSM-5, en el cual la palabra homofobia no existe porque no es una palabra científica. Es una palabra política que tiene la función de patologizar el pensamiento disidente. Entonces vos ya no sos un disidente de la ideología de género. Cuando eres un enfermo mental. Sos un enfermo mental. No tenés ideas distintas. Sos un enfermo mental. ¿Y esto quién te lo dice? Te dicen aquellos que se dicen a sí mismos los representantes de la tolerancia y la diversidad, que no son capaces de tolerar ningún pensamiento diverso al de ellos mismos. Y sin embargo se han apropiado de la idea de tolerancia y de diversidad y te han endilgado la idea de que vos sos un homofóbico, no un disidente, un enfermo mental. Vos fíjate, esto tiene consecuencias muy interesantes en muchos países. En Francia hay una ONG LGBT que repartió en las farmacias pastillas para combatir la homofobia, porque sería una enfermedad. Esa pastilla en Francia se llama homofobiol. En Italia, las pastillas que reparten se llaman deomofobina. Obviamente no tienen químicos, son placebos, pero la idea es el metamensaje, es decirte, vos no estás a favor de nosotros, entonces vos no sos un disidente político, vos sos un enfermo mental que necesitas una cura. Hace poco la BBC sacó una nota, que invito a que la busquen, se titula ¿Es la homofobia una enfermedad? Y citan un psiquiatra donde dice que efectivamente la homofobia, o sea, no estar a favor de la ideología de género, es propio de un enfermo mental que necesita ayuda psiquiátrica. Fíjate hasta dónde nos han llevado. Acá hay toda una guerra cultural que uno tiene que tener buen ojo crítico para entender lo que se dice, pero también lo que no se dice, ¿no? O lo que se está diciendo de manera implícita. En esta guerra cultural nos están penetrando con estas ideas desde la farándula también, por ejemplo. Sí. Fíjate, hace poco Miley Cyrus, que es la ídola pop de todas las teenagers, diría yo, de Occidente, sino del mundo entero, sacó en su red social una foto en Instagram donde ella sale con un pastel que dice aborto es cuidado de salud. Y abajo en el pie de la foto uno puede confirmar, por ejemplo, que fue Planned Parenthood la que financió esa producción fotográfica. Ahora, ¿cuál es el metamensaje? Si el aborto es cuidado de salud, ¿qué es el embarazo? Una enfermedad. Una enfermedad, evidentemente. Vos fíjate todo lo que se dice, pero también todo lo que no se dice, porque eso también penetra en la inconsciencia colectiva, digo, en el inconsciente colectivo. Las actrices en la Argentina van a recibir sus premios a los premios por el cine, por la televisión, incluso a los Grammy latinos, con sus pañuelos verdes. ¿Qué le están diciendo las chiquitas de 11 años, 12 años, 15 años, que son fanáticas de toda esta gente de la farándula? Explícanos qué significa el pañuelo verde en Argentina. El pañuelo verde en Argentina significa legalización del aborto. El eslogan es aborto libre, seguro y gratuito. Y ese pañuelo ha sido, digamos, de alguna forma llevado a todos los hogares
gracias al poder de la farándula. Hoy la ideología de género tiene un aliado impresionante en términos de poder mediático, que es la farándula. ¿La farándula qué es? La farándula es ese conjunto de gente que actúa bien o dice que actúa bien por lo menos, o canta bien o dice que canta bien, y que uno lo toma como una referencia autorizada para opinar de cualquier tema. Hasta de física cuántica, que actuó bien y bueno, mira, está opinando sobre física cuántica y él debe saber porque actuó muy bien en esa telenovela que uno vio. O mira, esta actriz se está posicionando a favor del aborto, ¿no? O está posicionándose a favor del feminismo. Bueno, debe ser muy cierto todo lo que dice porque fíjate qué bien que canta las canciones, ¿no? O sea, es una locura, pero la gente tiende a pensar de esa forma. Entonces, acá en los Estados Unidos, por ejemplo, ya se han visto grandes estrellas de Hollywood yendo a recibir los premios Oscar con prendedores, con pins de Planned Parenthood. Así es. Entonces, sí. y hay videos de, por ejemplo, Scarlett Johansson, esta actriz fabulosa de Hollywood, donde ella, entre otras muchas, donde filman videos específicamente para apoyar a Planned Parenthood, y Planned Parenthood en sus cuentas oficiales suben toda esta información. En América Latina está pasando lo mismo. Se está utilizando a la gente de la farándula para penetrar estas ideas entre los más jóvenes, sobre todo, entre los que están buscando referencias, ¿no? El joven imita a sus ídolos. Bueno, usemos entonces a sus ídolos para que los jóvenes piensen como ellos y les digamos a sus ídolos qué es lo que tienen que decir y qué es lo que tienen que pensar, ¿no? Y lo trágico es que existen algunas personas en este mundo que son también ejemplares, algún futbolista, algún actor o alguna actriz, que están a favor de la vida y del concepto claro y natural de lo que es una familia y el matrimonio, pero cuando alguna vez se expresan a favor de la vida, en el mejor de los casos no reciben ningún tipo de repercusión mediática. No. Y en el peor de los casos son atacados ferozmente por el sistema, ¿no? O sea que es importante entender que la élite cultural y mediática y periodística está extremadamente convencida y dominada por estas ideas, ¿no? Fíjate que están actuando de la siguiente forma. Ellos están usando algo que en psicología social se llama espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Es un fenómeno psicopolítico, diría yo, a partir del cual, cuando uno percibe que su opinión es parte de lo que percibe como una opinión minoritaria, uno tiende a silenciarse, a autocensurarse. Al contrario, cuando uno percibe que su opinión es parte de lo que percibe como una opinión mayoritaria, uno lo va a hablar y lo va a decir. Ahora, acá la palabra clave es la palabra percepción, porque el poder del medio de comunicación es el de manipular lo que uno percibe como minoría o como mayoría. Entonces yo en la práctica, si le hago creer a la mayoría que es una minoría, voy a ganar el silencio de esa mayoría que la va a convertir poco a poco en la minoría que se percibe. Al contrario, si a una minoría yo le hago percibir que es parte de una minoría, va a hablar tan fuerte que va a tener el ruido como si fuese una mayoría. Porque todos sabemos muy bien que hace más ruido una persona gritando que 1000 callando. Entonces el poder del medio de comunicación es impresionante en estos términos. Hagan una marcha pro vida. Hagan una marcha pro familia, hagan una marcha de con mis hijos no te metas, y lo más frecuente es que el medio de comunicación no aparece de la misma forma que no aparece si Justin Bieber dice que él está a favor de la vida, por ejemplo, que lo está, pero nadie lo sabe porque no conviene que lo sepa, porque mucha gente lo admira, muchos niños, muchos jóvenes lo admiran y entonces no se tiene que saber. Ahora bien, ¿qué hacen con nuestras manifestaciones? ¿No van a cubrirlas? Y cuando van a cubrirlas, porque no les queda más remedio por la cantidad de gente que hay, que ya no se puede tapar el sol con el dedo de una mano, van, pero sacan la fotografía más inconveniente, hacen la toma de cámara más inconveniente en algún sector donde no se note realmente la cantidad de gente que hay, y entonces de esa forma no se ve el impacto visual que tendría de otra manera la cuestión. Al contrario, hagan una manifestación feminista, pro aborto, LGBT, aunque sean 50 personas, van a tener más medios de comunicación que las personas que se reunieron, van a estar los periodistas buscando buenos ángulos para sacar buenas fotografías, de modo que la cosa parezca que fue multitudinaria y te vas a ganar la tapa del diario.
Sí, mira, la primera es un manual más o menos viejo, ¿no? Claro. La primera manifestación a favor de la primera marcha por la vida en Washington, D.C., después de la legalización de la decisión Roe contra Wade, Sí. esta marcha fue una marcha masiva, mucho menos de lo que es ahora, pero fueron 30.000 personas Sí. marchando contra el Congreso. Eso es algo que no pasaba habitualmente en la capital norteamericana. El Washington Post absolutamente ignoró el evento, no había existido, ¿no? Y cuando la gente, y todavía no existía internet, o sea que no habían estos medios alternativos de las redes sociales de presión, pero escribieron muchísimas cartas de queja, entonces decidieron cubrirlo el siguiente año. Y el siguiente año estuvo en la tercera sección del periódico, que el periódico viene en partes, que era la sección de eventos metropolitanos, o sea, eventos de la ciudad. No estaba entre los grandes datos políticos y, como tú dices, seleccionando fotos que hacían parecer que habían sido un grupo de unos cuantos, ¿no? Bueno, actualmente lo hacen con la Marcha por la Vida aquí en los Estados Unidos, donde generalmente, hasta donde yo puedo ver desde mi lugar en América Latina, no se cubre prácticamente y las noticias no llegan jamás a la Argentina y aquí la cobertura es bastante escasa para lo que representan esas marchas. Eso mismo nos hacen a nosotros en América Latina. Tratan de invisibilizar la posición mayoritaria para hacerle creer a la gente de que si piensa de esa manera está siendo parte de una minoría. Entonces mejor que se calle la boca porque va a tener muchos problemas. En el trabajo yo no voy a ir a hablar sobre estos temas porque ya vi en el medio de comunicación de que mi posición era la de la minoría. Entonces yo intuyo de antemano de que todos los que me rodean piensan como la televisión me dice que hay que pensar. Agustín, mira, por lo menos en EWTN y en EWTN en español tenemos la bendición de transmitir la Marcha por la Vida completa, ¿no? O sea, todo el día. Y eso ha forzado a cada vez más medios que le presten un poco más de atención. Después de la pausa, me gustaría que nosotros abordáramos un poco el tema de, primero, los experimentos exitosos de respuesta a la ideología de género y esta maquinaria multimillonaria de imposición. Sí. Y segundo, las cosas que todavía se pueden hacer y las cosas en las que podemos mejorar y que recomendaríamos a las organizaciones pro familia del mundo de habla hispana. Excelente. Estamos con Agustín Laje y vamos a volver inmediatamente después de la pausa. No se vayan, que estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta con Agustín Laje en su programa Cara a Cara y estamos viendo cuáles son los mecanismos directos de presión para imponer esta ideología e impedir el acceso a los medios y la capacidad de reacción de aquellos que estamos en contra de la imposición de la ideología de género. Antes de irnos al corte, Agustín, te pedí un poco de un resumen de aquellas cosas que han pasado que son positivas, de cómo se está dando la batalla, algunas de las victorias y de qué otras oportunidades existen para alcanzar esta victoria y defender a nuestros hijos y el futuro de la sociedad. Pero primero quería preguntarte, tú nos decías esta técnica de los medios de comunicación partidarios de la ideología de género de tratar de convencer a la mayoría de que son una minoría para silenciarlas, lamentablemente funciona, pero tiene sus excepciones. Existen aquellos que, sin embargo, sintiéndose minoría o no, levantan su voz, tú eres uno de ellos. Entonces, ¿cómo funciona la maquinaria ideológica de género frente a estos rebeldes, estos amotinados en el ámbito público y privado, si es que también sucede, ¿no?
Esto es como el cuento del traje del emperador, ¿no? O el traje del rey. Esto de que el rey tiene un traje que es invisible, pero solamente lo pueden ver las buenas personas, hasta que alguien, mientras todo el pueblo hace de cuenta que el rey no está desnudo, aparece alguien que dice, no, el rey está desnudo y no hay ningún traje invisible. Hay gente que efectivamente está empezando a gritar, el rey está desnudo, es decir, la perspectiva de género es ideológica y es autoritaria. Cuando eso ocurre, lo que se sigue son sanciones y persecuciones. Es decir, es como el cuento del traje del emperador, pero sin un final feliz. El Estado está disponiendo distintos recursos sancionatorios para las personas que saquen los pies del plato y que digan que todo esto es un verdadero cuento, ¿no? Puedo poner algunos ejemplos. En España, la Asociación Hazte Oír lanzó un autobús por la calle que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, y un juez acusó a ese autobús de llevar adelante un crimen de transfobia, entonces el autobús no podía circular más por Madrid. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Canadá, acá cerca, donde ya hay una legislación que prevé 6 meses de prisión para una persona que utilice mal los pronombres de género. Es decir, si yo me autopercibo Agustina y nosotros estamos en Canadá y vos me tratás de él en vez de ella, vos estás violentando mi identidad de género y yo te puedo judicializar y vos ir hasta 6 meses preso. Claro, digo, acá hay mecanismos. Discursos de odio. Por discursos de odio. Claro, acá está este fetiche del hate speech o del discurso de odio, ¿no? La idea es, nosotros vamos a definir, es decir, los ideólogos y los militantes del género, tenemos el poder para definir qué es odio y qué es amor, y como lo nuestro es amor y lo de ustedes es odio, nosotros amorosamente los vamos a sancionar a ustedes, porque lo que usted dice es odio. Y uno dice, óigame, yo estoy diciendo que los hombres y las mujeres tienen una realidad natural, específica, eso no es ningún odio. Yo me debo a la verdad, no a los sentimientos de las personas, moralmente hablando. Entonces estos recursos sancionatorios existen. A mí, por ejemplo, me han pegado buenos palazos. En Argentina en este momento yo fui denunciado por discurso de odio, por un tuit que mandé en la red social Twitter, en donde dije, mi problema no es que Carlos se autoperciba como Carla, mi problema es que a mí me obliguen a ser parte de una fantasía personal. Y eso es hoy un discurso de odio en la Argentina, entonces yo tengo que tener ahora abogados trabajando en el caso. Me ha pasado, por ejemplo, en lo que son las censuras universitarias, más o menos 9 de cada 10 universidades que me invitan, es decir, donde se me invita a mí a hablar, 9 de cada 10, un día antes, 2 días antes, terminan censurando el evento por las presiones que reciben a veces o de los lobbies o del propio Estado. Recientemente la Universidad La Salle en México censuró una conferencia que estaba programada desde hacía muchísimos meses y yo fui a México para dar esa charla. La censuró 24 horas antes por la presión del lobby, pero también por la presión de CONAPRED, que es una institución de, digamos, yo diría es una policía ideológica que tienen hoy en día en México. Yo hay ciertas universidades en las cuales te comentaba anteriormente, tengo que ingresar con guardaespaldas. Hay gente que está siendo denunciada, por ejemplo, por citar pasajes bíblicos en Europa. Hay un caso muy interesante en Oregon en el cual una pareja cristiana fue llevado a los tribunales por no querer hacer un pastel para una boda homosexual. Se les pedía $150.000 de multa. Todas estas locuras están empezando a pasar en un montón de lugares, no solamente de América Latina, sino de Europa, sobre todo, Estados Unidos y también Canadá. Entonces, si vos sos de las personas que se rebela contra la ideología de género, tené en consideración que vas a recibir un palazo. En Perú, cuando nació Con mis hijos no te metas, el periodista político más importante de allí, o uno de los más importantes, Philip Butters, fue expulsado del programa de televisión donde él conducía. ¿Por qué? Porque apoyó Con mis hijos no te metas. En Argentina tenemos el caso de Amalia Granata, que es una panelista de la televisión que apoyó a Salvemos las Dos Vidas en contra del aborto y fue expulsada también de la televisión donde ella estaba. Entonces, los costos están siempre. Un locutor en Argentina acaba de ser sancionado por la justicia por criticar al feminismo y ahora la justicia lo obliga a tener en su programa radial feministas y especialistas en género y tiene una prohibición judicial de él refutar a los especialistas en género antes, durante y después de la participación en su show televisivo, en su show de radio, perdón. Entonces digo, cuando uno saca los pies del plato y dice el rey está desnudo, lo único que uno puede esperar es un palazo del Estado.
Es intimidante lo que describes, Agustín, absolutamente intimidante. Sin embargo, en el programa anterior, tú señalabas cómo en esta lucha ideológica, sobre todo en términos de la manipulación o el uso del lenguaje y la batalla del lenguaje, que es esencial en la batalla ideológica y política, Sí. Las fuerzas pro vida, pro familia y pro matrimonio han logrado algunos éxitos, Sí. ¿no? Han logrado establecer algunos conceptos que son claros y que representan el sentimiento de la mayoría de la población. Háblanos de esos aspectos positivos del movimiento y cómo las expresiones como "con mis hijos no te metas" o la ola celeste en Argentina han venido generando un verdadero dolor de cabeza y un verdadero muro de resistencia frente a esta ideología de género. ¿Y qué perspectivas ves para el futuro, ¿no? Bueno, las perspectivas son esperanzadoras porque cada vez estos movimientos están integrados por más gente. Es decir, si esto uno lo viera como un gráfico, uno vería que la curva asciende permanentemente porque cada vez hay más gente que está tomando conciencia de lo que está pasando. Eso en gran medida se lo debemos a las redes sociales, hay que ser francos con esto. Así es. Ahora, todo lo que le debemos a las redes sociales en algún momento puede sernos quitado también. Cuidado. Digo, este palazo del cual hablábamos antes, a veces también es ejemplificador en las redes sociales cuando te bloquean la cuenta, cuando te cierran la cuenta, cosa que a mí me ha pasado infinidad de veces y a muchos otros también. Ahora, los movimientos pro vida, pro familia, con mis hijos no te metas, la ola celeste, están creciendo y yo creo que están empezando a tomar conciencia de que verdaderamente son muchos. Cuando uno se da cuenta que somos muchos, es cuando uno rompe esa trampa en la cual nos metieron, que era la de la espiral del silencio. La de hacernos creer que somos minoría y que tenemos que quedarnos callados. Exactamente, y que nosotros no tenemos nada para decir sobre la opinión pública, porque la opinión pública es la opinión del público en general. Quien determina la opinión pública se supone que es el público en términos mayoritarios. Si uno se cree minoría no va a querer impactar sobre el público porque no tiene chances. En cambio, estos movimientos tienen la virtud de poner lo único que nosotros tenemos, que es nuestros cuerpos en las calles. Nosotros no tenemos los dineros de Soros, de Bill Gates, no tenemos el apoyo internacional de la ONU, no tenemos el apoyo económico de Canadá, no tenemos el apoyo político de los partidos políticos organizados, no tenemos el apoyo del establishment multimediático, no tenemos el apoyo de la farándula o de la farándula realmente importante. ¿Qué tenemos? Nuestros cuerpos. ¿Qué vale nuestro cuerpo en la política? Uno. ¿Qué es ese uno? Un voto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi cuerpo? ¿Quedarme metido en el templo? ¿Quedarme metido en mi casa y despotricar contra la televisión en mi casa? No, mi cuerpo tiene que salir a la escena pública porque en la escena pública es donde se constituye la opinión pública. Y este ha sido el descubrimiento más importante, a mi juicio, que con mis hijos no te metas y la ola celeste ha hecho en los últimos años. Es decir, tenemos un poder nosotros, que no es dinerario, no es político institucional, no es político global, sino que es profundamente democrático. Porque si la democracia es el gobierno del pueblo, democracia, pueblo, poder, nosotros tenemos que sacar al pueblo a la calle para marcar cuál es la opinión pública real, a diferencia de la opinión publicada, que es otra cosa. La opinión publicada es la de aquel que tiene el poder para publicar masivamente su opinión. Así es. Ahora bien, si nosotros sacamos a todo el pueblo, les vamos a estar diciendo a los políticos, oigan, ¿quieren nuestros votos? Entonces escúchenos a nosotros, que somos los que acá tenemos cada uno, pero somos un montón, somos millones. Gracias a esa estrategia se ganó, por ejemplo, el año pasado la lucha contra el aborto. Porque millones de argentinos... En Argentina, ¿no? Y porque se politizó el discurso. Se dijo, Claro. con aborto no te voto. Es decir, tengo un poder político yo. Es interesante porque parecía absolutamente inevitable después de la media sanción, es decir, de la aprobación en el Congreso, parecía que la aprobación en el Senado era inevitable y que Argentina iba a convertirse en el primer gran país latinoamericano con una legalización brutal al estilo europeo del aborto, ¿no? Mira, yo te diría lo siguiente. Eso fue porque hubo muchos errores estratégicos en el movimiento Pro Vida cuando la cosa se llevó a la Cámara Baja de los diputados. En Argentina tenemos dos cámaras. Primero pasa por la Cámara Baja y luego pasó por la Cámara Alta del Senado.
Y esto que sirva como consejo, porque este es el punto que yo creo que hay que trabajar más. Nosotros tenemos que entender que estas cosas han entrado por la política. Y si van a salir por un lado, van a salir por la puerta por la que entraron. ¿Cuál es esa puerta? La política. Entonces tenemos que aprender de la política y no verla como la hemos visto hasta ahora, como un ámbito de lo sucio, como el barro, como la maldad. La política es neutra. La política es mala si los malos están en la política. La política es buena si los buenos se hacen de la política. Si los buenos dicen, no, la política es mala, se los dejemos a los malos, efectivamente la política va a ser muy mala. Entonces, en la Cámara Baja, el movimiento Pro Vida dio 3 tipos de discursos. Uno científico, la vida empieza desde la concepción por esto, esto y aquello, científicamente hablando. Un discurso jurídico, el aborto es inconstitucional en Argentina por esto, esto y esto. Y un discurso ético, es malo asesinar a seres humanos en gestación por esto, esto y esto. Y nos olvidamos de lo más importante para un político, que es el discurso político, que es su moneda de cambio. Efectivamente, un ex político que después se convirtió en asesor político, decía lo siguiente acá cuando hablaba con los grupos pro vida sobre cómo proceder y le decía, mira, esto va a sonar un poco burdo, pero los políticos entienden dos lenguajes, dolor y placer. Claro. Entonces, placer es si tú les puedes ofrecer un avance en su carrera política. Claro. Y dolor es si tú puedes demostrar que tú puedes afectar y herir su carrera política. No esperes que ellos actúen en base a un discurso ético y principista, porque de eso hablan ellos en sus campañas, pero eso no es lo que los mueve. Totalmente cierto. Esto es una generalización que puede ser injusta con algunos casos muy particulares, pero mejor... De grandes políticos. De grandes políticos, estadistas, pero son los menos. Entonces mejor generalicemos para evitar errar. Así es. Entonces, ¿qué hizo el movimiento Pro Vida? Se dio cuenta de esto. Entonces ya cuando la cosa pasó al Senado, el movimiento Pro Vida dijo, ok, te di los discursos éticos, te di los discursos científicos, jurídicos, no te importó porque lo que te importa es el dinero y los votos son dinero y el dinero son votos. Entonces ahora te voy a dar el discurso que más te va a doler, el político. Y el discurso político fue un eslogan, con aborto no te voto. Y ahí los políticos prendieron las antenas y dijeron, ups, mira toda la gente que hay, mira todos los votos que han salido a la calle a marchar, porque ellos no nos ven a nosotros como seres humanos. Nosotros somos votos andantes. Votos con pies. Votos con pies, efectivamente. Ahora, si nosotros somos votos con pies, usemos eso. Digo, salgamos a las calles, marquemos cuál tiene que ser el rumbo de la opinión pública, que es lo que el político necesita de alguna forma leer, esa abstracción, esa opinión pública para saber qué decir y qué hacer en la democracia. Entonces, cuando nuestros movimientos terminen de llevar adelante un proceso de politización, de comprender el juego político, vamos a poder jugar política. Para jugar al ajedrez yo tengo que saber las reglas, las estrategias, las tácticas. Eso es un proceso de aprendizaje. Para jugar a la política yo tengo que saber qué es la política, cómo se juega la política, cuáles son los actores de la política, etcétera, etcétera. Y eso es un proceso de aprendizaje que a medida que lo vayamos aprendiendo, más éxito vamos a tener, porque, insisto, la ideología de género entró por la política y si va a salir por algún lado, va a ser por la política. Mira, esto me parece muy importante, Agustín, y algunas organizaciones lo han hecho de una manera, si quieres, un poco intuitiva. Es decir, fue la indignación lo que llevó a muchas de estas organizaciones a la calle. Claro. En concreto, con Mis Hijos No Te Metas en el Perú, tiene una capacidad de movilización muy rápida. O sea, simplemente tienen sus marchas planificadas, ¿no?, con anticipación, que son multitudinarias, pero son capaces de ponerte entre 5 y 10.000 personas en 48 horas frente al Congreso cada vez que se quiere pasar una ley, que han obligado en 2 o 3 ocasiones a que esas leyes sean retiradas porque han bloqueado el Congreso con esta presencia, es decir, actuando políticamente. Pero muchas de estas cosas han sido intuitivas. Entonces, tú como politólogo, a todas estas distintas organizaciones y movimientos pro vida y personas pro vida, incluso algunas de ellas que nos ven en televisión o nos escuchan en la radio, que se sienten un poco aisladas, indignadas,
En estos pasos que tú recomiendas de aprendizaje, digamos, hacia una presencia de aplicación política, ¿hay algunos pasos que tú has visto que ya dejan una lección, que nos podrían dar algunas pautas de cómo comenzar o cómo continuar para aquellos que ya comenzaron? Nosotros estamos en la instancia de la conformación de un movimiento social. Un movimiento social no tiene jerarquías. Los líderes son líderes espontáneos, a veces incluso hay subgrupos dentro del movimiento social que se adjudican la representación del movimiento social, pero en verdad el movimiento social representa una causa, no representa a una persona en general no lidera por sí misma ese movimiento social. Es bien inorgánico, esa es la palabra, es inorgánico. Nosotros con el movimiento social, con Mis Hijos No Te Metas, La Ola Celeste, etcétera, podemos impactar sobre la opinión pública para indirectamente a través de ella impactar sobre la política. Ahora, la próxima instancia, el próximo paso es intentar conformar a partir de ese movimiento social una propuesta política directa para poder impactar ya directamente sobre el Estado. Entonces yo creo que esto va a tener éxito en la medida en que del movimiento social espontáneo se formalice una estructura política en nuestros distintos países, vamos a decirlos con todas las letras, partidos políticos pro vida, con políticas a favor de la familia, a favor de la libertad individual, etcétera, etcétera, a favor de que el padre de familia pueda escoger la educación de sus hijos, etcétera, porque los partidos políticos son el canal a través del cual uno llega al Estado. Desde el movimiento social estamos impactando sobre los partidos políticos existentes, que son los que llegan al Estado. En algún momento vamos a tener que pensar, creo yo como politólogo, en generar espacios políticos formales, articulados continentalmente, porque esta es una ofensiva global y ellos están penetrando globalmente en nuestros países y nosotros tenemos que sacarlos de manera global, también articulando los distintos grupos formales e informales de los distintos países de la región. Esos son los desafíos que vienen hacia el futuro. Y no hay que, yo creo, desesperanzarse si las primeras manifestaciones no salen como uno espera, si las primeras votaciones, en el caso en que uno tenga un partido pro vida, pro familia, en la Argentina, por ejemplo, se constituyó uno que se llama Frente Nos, le ha ido bastante bien ahora en las elecciones. Entonces, no hay que desesperanzarse si los resultados iniciales no son los que uno espera. La gente que ha traído la ideología de género a nuestros países viene intentándolo desde la década del 60 del siglo pasado. Y le ha llevado mucho trabajo y sus primeras manifestaciones han sido 2 o 3 nada más. Y sus primeros intentos políticos no han llegado a ningún puerto, pero en el intento permanente, constante, esperanzado, yo creo que está la clave del éxito. Entonces, a no bajar los brazos si alguien dice, no, pero mi país se intentó y esto no funcionó, no. Hay que seguir intentando, en algún momento la cosa termina saliendo. Mira, quiero volver a algo que has mencionado, pero sobre el cual me gustaría que elaboraras un poco más. Sí. Porque nosotros hemos visto cómo un grupo de evangélicos, por primera vez con apoyo de los católicos, digamos, porque las relaciones entre evangélicos y católicos no eran muy buenas en el Brasil, han logrado hacerlo a través de la inserción de más de un partido político. Es decir, sí, no, están muy organizados, pero no necesariamente requieren de una fórmula política única, ¿no? Sí. En Argentina lo han hecho y también ha funcionado. Es decir, existen distintas formas en las cuales los políticos convencidos o los papás y mamás de familia, que en muchos casos ha pasado y han dicho, voy a cruzar el Rubicón y voy a comenzar a participar en política, ¿no? Algo así ha sucedido en México. En México tenemos esta contradicción que el partido de López Obrador, que es un abortista pero fundamentalmente un oportunista político, ¿no? Tiene un número de católicos y de evangélicos pro vida que le permitieron llegar al gobierno y que contrapesan el enorme poder de los abortistas y los ideólogos de género al interior del mismo partido, ¿no? Entonces existen muchas fórmulas, pero lo que me llamó la atención, y sobre esto me gustaría que elaboraras sobre en qué forma esto se puede realizar, porque tú dijiste, estas distintas experiencias
tienen que organizarse y tienen que convertirse en un movimiento estructurado continental, ¿no? Exactamente. Explica eso un poco mejor. Bien. En dos cosas específicas. Su importancia, ¿por qué crees que es importante cuando lo mencionas? Y cómo crees tú que eso se puede lograr en los 4 minutos que nos quedan. Bueno, a ver. Efectivamente yo hice mención a que una de las fórmulas era buscar formalizar políticamente lo que es un movimiento social en un partido político nuevo, pero no es verdaderamente la única alternativa. Hay otra alternativa que se llama entrismo. ¿Qué es el entrismo? Es penetrar un partido político ya existente para crear tu poder dentro de una fórmula que ya existe desde antes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Así es. Y eso es una buena estrategia también, donde las condiciones están dadas para hacerlo. En Brasil estaban dadas, en Argentina no, por eso es que se tuvo que armar algo desde cero. Cada uno tiene que saber leer en su país cuál es la condición. En el caso del ojo, el entrismo tiene un gran riesgo, que es que después te traicionen. Eso para mí es lo que está pasando en México con López Obrador. Yo creo que si bien ha sido una alianza entre Morena y el PES, que es el Partido Evangélico de México, yo creo que la traición está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya los legisladores del PES que entraron con López Obrador y se están oponiendo a la ideología de género, están siendo sancionados dentro de su mismo espacio, ¿no? Yo te diría, esto es importante porque la forma de impactar sobre la política es a través de los partidos políticos. Entonces, o creamos un partido político o nos metemos en un partido político que ya exista. Cuando yo digo es importante tener una actuación política, no me estoy refiriendo a que la gente del otro lado tenga que ir y afiliarse en un partido político mañana. Me refiero a comprender los procesos políticos y a tener una responsabilidad ciudadana, ¿no? A saber cuáles son las propuestas políticas, cuál sería el voto pro vida, pro familia, qué político es un mentiroso, qué político nos está usando, cómo funciona nuestro sistema electoral, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se puede hacer esto? Secularizando nuestro mensaje, politizándolo. Y esto capaz, digo, puede sonar antipático para algunas personas, pero realmente yo creo que es la fórmula. Politizarse como movimiento social hoy significa atenuar las diferencias religiosas. No significa que vayamos los católicos a los ritos evangélicos, ni los evangélicos a las misas de los católicos, ni los ateos ser incorporados en alguna de las iglesias. Me refiero a que nosotros tengamos la capacidad de ofrecer argumentos potencialmente aceptables por cualquier persona independientemente de sus creencias religiosas, independientemente si es evangélico, si es ateo, si es agnóstico, si es judío, si es musulmán, no importa. Que nuestro argumento esté construido de forma de que no genere roces entre nosotros. Yo creo que la política se trata de sumar a los que somos parecidos y no a los idénticos, porque entonces estamos hablando de una religión o de una secta, quizá también, sino a los parecidos. La invitación entonces es a ver esto también desde una óptica política, porque va a ser la forma en la cual vamos a poder enfrentar la ideología de género. Agustín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay un tema muy serio que es el combate sobre el tema del aborto. La ola celeste, la experiencia que tú has tenido en Argentina, está muy centrada en ese tema del aborto. Así que yo quiero invitarte a un programa más en el que hablemos específicamente de los argumentos del aborto, que se han convertido en un tema creciente y explosivo a partir de lo que está sucediendo en Estados Unidos y el efecto dominó que eso está teniendo en el resto de nuestros países. Así que espero verte en un próximo programa. Será un gusto, gracias. Y muchas gracias por habernos acompañado. Hermanos, ustedes han visto a lo largo del programa la manera de contactar a Agustín Laje a través de su cuenta de Twitter y su cuenta de Instagram. No se olviden de escribirnos a nosotros a través de caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com, y yo ahora los dejo con la programación católica más importante y confiable del mundo, EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo, Alejandro Bermúdez. Hasta la próxima y gracias.